Tenía apenas 19 años cuando atravesé por primera vez las puertas del monasterio de Santa Clara. Era el año 1973, y nadie me obligó a entrar. Mi decisión nació de una convicción profunda, o al menos eso creía entonces. Mi padre, un hombre austero pero devoto, siempre decía que servir a Dios era el destino más noble para una mujer. Yo, una joven tímida y reflexiva, sentía que el mundo exterior era demasiado caótico para mi espíritu. Buscaba serenidad, propósito, quietud. Jamás imaginé que esa quietud llegaría a atormentarme tanto. El día de mi ingreso, me entregaron un hábito gris y una sonrisa forzada. La madre abadesa no me dirigió la mirada. Solo pronunció: a partir de hoy renacerás para Cristo, dejando atrás tu vida mundana. Sus palabras me parecieron hermosas, casi poéticas. No comprendí entonces lo que significaba renunciar completamente a quien había sido, a todo lo que podría haber llegado a ser. Las primeras semanas fueron extenuantes. Apenas hablábamos lo indispensable. La rutina comenzaba a las 3:30 de la madrugada con oraciones, seguidas de labores, más oraciones, y un silencio que parecía eterno. Las normas eran inflexibles. No podíamos sostener la mirada por mucho tiempo. La alimentación era escasa. El lecho, apenas una tabla con una manta áspera. Aún así, me repetía: esto es sacrificio, esto es purificación. Quería creerlo desesperadamente. La Iglesia nos enseñaba que el cuerpo era débil, que el deseo era pecaminoso. Por eso me obligué a no sentir nada. Me convencí de que todo lo terrenal era impuro. Los abrazos, las carcajadas, los bailes que recordaba de mi infancia se volvieron tentaciones diabólicas. Gradualmente, esa voz interior que dudaba, que sollozaba en las noches solitarias, fue acallada, aunque nunca completamente extinguida. La madre abadesa infundía temor. Se rumoraba que había sido elegida por su rectitud, pero sus ojos carecían de compasión. Eran gélidos, calculadores. Muchas veces sentí que me observaba como si pudiera ver mi alma, esperando que tropezara, que cuestionara. Cuando alguna de nosotras infringía alguna regla, venía el castigo. La primera vez que presencié uno, quise gritar. Era hermana Esperanza, una muchacha alegre que había llegado pocos meses antes que yo. Una mañana, mientras lavábamos los platos del refectorio, se le escapó una risa genuina. No duró ni un instante, pero la madre abadesa la escuchó. Esa noche la llevaron al cuarto de corrección. Regresó 3 días después, pálida, muda, con una cicatriz en la frente que nunca explicó. Nadie preguntó, porque preguntar también era falta de fe. Esa fue la primera fisura en mi fe ciega. Comencé a cuestionarme si esto era verdaderamente lo que Dios deseaba, si el sufrimiento, el terror, la humillación formaban parte del sendero sagrado. Pero cada vez que la duda asomaba, me repetía: no pienses, obedece, confía. Durante años mantuve silencio. Hasta ahora. Porque hoy ya no tengo miedo. Hoy, antes de partir, voy a revelarlo todo. Nunca olvidaré el eco de esa puerta. Cada vez que se abría, el frío de los corredores parecía intensificarse. El cuarto de corrección se encontraba en la zona posterior del monasterio, detrás de la capilla antigua que ya no utilizábamos. Era una habitación tenebrosa, sin ventanas, con un crucifijo desgastado colgando sobre una pared de piedra. Nunca deberíamos haber conocido lo que ocurría allí dentro, pero todas lo sabíamos. Con el tiempo descubrí que no solo hermana Esperanza había pasado por ese cuarto. Hermana Dolores, hermana Beatriz, incluso una de las hermanas veteranas, todas habían entrado y salido con algo quebrado. Algunas con la piel marcada, otras con la mirada extraviada. Existía un pacto silencioso, no se preguntaba, no se comentaba. El miedo nos mantenía inmóviles, el miedo y la culpa que nos enseñaron a cargar. Recuerdo la noche que me tocó a mí. Fue por una fotografía. Mi hermano me la había enviado con la esperanza de mostrarme que papá estaba recuperándose de su enfermedad. La escondí bajo mi almohada porque toda correspondencia debía ser revisada por la madre abadesa, pero alguien la encontró, alguien la entregó, y eso fue suficiente. Me convocaron al final de la oración nocturna. La madre abadesa no pronunció palabra, solo me miró y caminó esperando que la siguiera. Sentía el corazón en la garganta. Las demás no me miraban,
Todas bajaron la cabeza como si mirar fuera traicionar. Entré al cuarto. Olía a incienso rancio, pero también a humedad, a encierro. Me dijeron que había desobedecido, que eso abría la puerta al maligno, que la carne buscaba escapatorias y por eso debía ser corregida. No me gritaron, no me golpearon al principio. Fue peor. Me hicieron arrodillarme durante horas en silencio con los brazos extendidos sosteniendo una Biblia. Cada vez que los bajaba por el dolor, un golpe con la vara de madera en las manos. No lloré, no grité. Aprendí a resistir porque en mi mente repetía como una letanía: Dios ve mi obediencia, Dios me está formando. Pero una parte de mí se fracturó. Esa noche dormí en el suelo de piedra, sin manta, con la espalda sangrando. Cuando me liberaron al amanecer, me dijeron que debía agradecer, que el castigo había purificado mi alma. No conté nada. Nunca lo hice. Ni siquiera cuando papá falleció meses después y nadie me avisó. Me convertí en una sombra obediente, en una más del rebaño. Sonreía cuando debía, cantaba las oraciones y cerraba los ojos ante el dolor ajeno, porque así era el monasterio, un lugar donde la fe se confundía con el miedo y el silencio era ley. Pero ahora, a mis 79 años, ya no tengo ese miedo y quiero contar lo que otras ya no pueden. Con el tiempo uno se acostumbra al silencio, se convierte en parte de tu ser. En el monasterio los días eran siempre idénticos. Oraciones al alba, labores silenciosas, estudio bíblico, más oraciones, más silencio. Pero había algo, o mejor dicho alguien, que rompía esa monotonía. No tenía nombre, o al menos nunca se nos permitió saberlo. Llegaba cada jueves por la tarde, justo después del rosario. La madre abadesa lo traía en persona, lo conducía por los pasillos traseros donde ninguna de nosotras podía ir sin autorización. Era un hombre corpulento, vestido de negro, siempre con guantes, incluso en verano. Tenía el rostro anguloso, como tallado en mármol, y los ojos, no puedo olvidarlos. Ojos que no miraban, sino que penetraban. Nunca nos dirigió la palabra, nunca saludó, pero sabíamos que su presencia significaba algo importante, algo siniestro. Cuando él llegaba, algunas hermanas eran convocadas para consultas espirituales. Nadie sabía qué sucedía dentro, solo que regresaban diferentes, más calladas, más destruidas. Algunas ni siquiera volvían. Recuerdo a hermana Aurora. Tenía apenas 22 años, recién había hecho sus votos perpetuos. Era dulce, tierna, con una voz que parecía una caricia cuando oraba. Una tarde su nombre fue pronunciado tras la visita de aquel hombre. La llevaron al ala oeste, la que siempre olía a cera derretida y humedad. Nunca regresó. La madre abadesa dijo que había decidido abandonar el camino de la vocación, pero sus pertenencias seguían allí, su cama intacta. No hubo despedida, no hubo explicación. Algunas noches, en la capilla, creía escuchar su voz muy tenue, como un eco perdido. Otras hermanas también lo percibían, pero nos mirábamos en silencio. El miedo era más fuerte que la verdad. Una vez me atreví a preguntarle a la madre abadesa quién era aquel visitante. Me miró fijamente y respondió: es quien Dios envía para mantener puro su rebaño. No volví a preguntar. Pero desde ese día comencé a escribir, pequeñas frases ocultas entre las páginas de mi misal, palabras que no sabía si algún día alguien leería. Pero sentía que si yo callaba, la injusticia crecería como hiedra en los muros del monasterio. Ahora, muchos años después, esas notas aún están allí, ocultas, esperando, como la verdad que nunca desaparece, solo espera su momento. Pasaron los años, pero aquella sensación de inquietud no me abandonaba. Cada vez que alguien desaparecía, cada vez que los pasos del visitante resonaban en el piso de piedra, una parte de mí se quebraba un poco más. No hablábamos entre nosotras del tema. Solo miradas, silencios, respiraciones contenidas y oraciones sin respuesta. Una noche, mientras limpiaba las celdas desocupadas como parte de mi turno, entré en la habitación que había pertenecido a hermana Aurora. Nadie había vuelto a ocuparla y el polvo reposaba como una sábana gris sobre la cama y los estantes. Todo estaba intacto. El crucifijo aún colgaba sobre la pared, inclinado hacia un lado, como si también él hubiera perdido el equilibrio. Fue ahí donde, por simple impulso, moví el colchón. Algo crujió. Era una hoja de papel doblada, escondida entre la base y el respaldo de la cama.
Cuando la abrí, reconocí de inmediato la caligrafía dulce y redonda de Aurora. Si alguien encuentra esto, por favor, no crean lo que dicen de mí. Yo no renuncié. Yo no quería irme. Él no era de Dios. Tenía ojos que quemaban y palabras que no se escuchaban, pero dolían. Recen por mí, si pueden, cuéntenlo. Las manos me temblaban. No supe si llorar o correr. Guardé la carta entre las páginas de mi misal, justo donde hablaba del valle de sombra de muerte. Esa noche no pude dormir. El monasterio me pareció más frío que nunca y, por primera vez, la idea del llamado de Dios comenzó a parecerme una prisión disfrazada de santidad. Al día siguiente, la madre abadesa anunció que habría una nueva consulta espiritual. Mi corazón latió con fuerza, pero esta vez algo dentro de mí había cambiado. Ya no era la monja sumisa que obedecía sin cuestionar. Ya no podía seguir callando. Esa carta me abrió los ojos. Me mostró que no solo se trataba de rezar, de servir, de sacrificar, sino de ver la verdad aunque duela y enfrentarla aunque tiemble el alma. Fue en ese momento que decidí hacer algo que cambiaría mi vida para siempre. No fue fácil tomar la decisión. Durante 4 décadas había callado, obedecido, negado mis dudas con rezos y escondido mis miedos detrás del hábito. Pero esa carta de Aurora fue como una llama encendida en mi interior. Me obligó a ver lo que durante años había preferido ignorar. Esperé el día de la consulta espiritual con el corazón encogido. Como cada mes, el guía llegó con su maletín negro, su rosario de madera y su falsa humildad. Su voz grave recorría los pasillos como si fuera la de un pastor amoroso, pero ahora que lo veía con otros ojos, sentí que su presencia traía más sombra que luz. Aquella noche, después de la última oración comunitaria, me acerqué. Mis piernas temblaban, pero mi alma estaba firme. Le dije que necesitaba confesar algo urgente y él aceptó sin sospechar. Entramos al cuarto de oración. Era un espacio pequeño, apenas iluminado por una vela que titilaba como si también ella tuviera miedo. Me arrodillé como siempre, pero esta vez lo miré directamente a los ojos. Sé lo que hiciste con hermana Aurora, le dije. Mi voz no era fuerte, pero sonó como un trueno. Él parpadeó, sorprendido. No esperaba eso. Intentó disimular, desviar la conversación, pero yo seguí. Encontré su carta. Ella no se fue. Ella tenía miedo, como muchas otras. Entonces su rostro cambió. La máscara de piedad se rompió. Vi una mueca oscura, contenida. No levantó la voz, no me tocó, pero sus palabras fueron como cuchillas. Tú también hiciste voto de silencio, ¿lo recuerdas? Me levanté, el corazón a punto de estallar. Salí de ese cuarto con las piernas débiles, pero con algo que nunca antes había sentido en ese lugar: valentía. Esa noche no dormí. Me senté frente a la ventana viendo cómo la luna iluminaba el patio vacío y me pregunté cuántas otras habían vivido lo mismo, cuántas habían querido gritar y no se atrevieron. Yo sí. Y aunque todavía estaba dentro, en mi alma ya había cruzado la puerta. Algo en mí había despertado y no iba a volver a cerrarse. Sabía que vendrían consecuencias, pero ya no importaba, porque el silencio ya no era opción. Después de aquella noche, nada volvió a ser igual. Ni las oraciones, ni las misas, ni los cantos matinales. Todo sonaba hueco, como si Dios se hubiera marchado de ese lugar hacía mucho tiempo y nosotras apenas comenzábamos a notarlo. Durante días, el guía espiritual no volvió a mirarme, pero yo sabía que me vigilaba. Lo sentía en los silencios de las otras hermanas, en los susurros cuando pasaba cerca, en la comida servida con manos que temblaban. Una madrugada, alguien tocó suavemente mi puerta. Era hermana Pilar, una de las pocas que aún tenía luz en los ojos. Entró, cerró la puerta con cautela y me entregó un sobresellado. «Alguien dejó esto para ti», me dijo sin mirarme. Luego salió como una sombra. El sobre contenía una carta firmada por otra exmonja. No decía su nombre, solo la inicial M. La carta confirmaba mis sospechas. El mismo hombre, el mismo patrón, las mismas amenazas. Decía que ya no estaba en el país, que había tenido que cambiar su identidad para poder sobrevivir, pero me alentaba a hablar, a hacer lo que muchas no pudieron. Ese día decidí escribir mi propio testimonio. Lo hice en hojas recicladas, con tinta azul. No era un documento legal ni una denuncia formal.
Era mi verdad, escrita con el alma herida. Lo escondí dentro de un libro viejo de teología que ya nadie abría. Semanas después, 2 hombres llegaron al monasterio. No vestían sotana ni llevaban cruz al pecho. Traían trajes oscuros, un maletín y silencio en la mirada. Uno de ellos pidió hablar conmigo. Me condujeron a una sala privada. Ahí, sin rodeos, me dijeron, la Santa Sede ha recibido inquietudes sobre este lugar. Necesitamos saber si usted tiene algo que declarar. Tuve miedo, no de ellos, sino de que todo volviera a ocultarse bajo el manto de la voluntad divina. Los miré fijamente y con voz firme respondí, sí, lo que tengo que decir puede que no lo quieran escuchar, pero alguien tiene que romper el ciclo. Les entregué la carta de M y el libro donde escondí mi testimonio. Salieron del lugar sin dar promesas. No volvieron. Pero desde ese día, el guía espiritual fue transferido. Nadie explicó por qué. Su habitación quedó cerrada y, en el silencio del monasterio, algo empezó a cambiar. No era justicia todavía, pero sí era una grieta. Y por esa grieta empezaba a entrar la luz. Han pasado varios años desde que dejé aquel monasterio. No por castigo ni por desobediencia. Me fui porque comprendí que mi llamado no era al silencio impuesto ni a la sumisión disfrazada de obediencia. Mi llamado era a la verdad. No fue fácil. Al principio viví en una pequeña habitación prestada por una mujer que también había sido religiosa en su juventud. Nos entendimos sin hablar. Sabíamos lo que era haber amado a Dios desde la pureza y habernos sentido traicionadas por quienes decían representarlo. Tuve que aprender a caminar por calles sin muros de piedra, a cocinar para mí misma, a mirar al cielo sin rezos repetidos, sino con palabras sencillas y sinceras. Gracias, Señor, por no haberme abandonado. Algunas noches me despertaba con pesadillas, a veces con el sonido del pasillo donde tantas veces caminé con miedo, otras con el rostro de niñas que vi entrar al monasterio con ilusiones y salir destruidas. Pero cada día Dios me recordaba que no fui débil por hablar, que no fui rebelde por cuestionar, que fui libre porque su espíritu en mí me lo pidió. Con el tiempo, mi testimonio se volvió una carta compartida entre otras mujeres. Algunas me buscaron para contarme sus propias heridas, otras solo me abrazaron en silencio. Juntas comenzamos a formar una red invisible, una comunión distinta, fuera de los altares pero más cerca del corazón de Cristo. Ya no uso hábito, mis manos ya no tejen rosarios ni limpian bancos de madera, pero tejo palabras, escribo cartas, consuelo a otras mujeres que vivieron lo mismo o cosas peores. A veces me siento frente al espejo y veo una mujer mayor, llena de arrugas, sí, pero también de cicatrices que ahora son testimonio. Y cada vez que una joven me dice gracias, hermana, por hablar cuando nadie más se atrevía, sé que todo valió la pena. El hábito lo dejé colgado en el ropero de aquel monasterio, pero la fe, esa vive conmigo. Hoy no me llamo hermana, me llamo por mi nombre, y aunque el mundo nunca sabrá todo lo que vi allí dentro, Dios lo sabe. Y eso basta.